Hoy les he traído algo importante. Todo siempre es importante, pero hoy muy importante porque nos atañe a todos. A todos nos atañe. Un poquito más y un poquito menos, exactamente. Yo voy a comenzar haciendo una pregunta. Y quisiera que seamos sinceros, ¿verdad? ¿Quién de los que estamos aquí ha estado en un desierto? Entonces ahora vamos a levantar la mano. ¿Quiénes de los que estamos aquí han pasado por un desierto? Bueno, aquí hay gente que no ha pasado por el desierto. Es una bendición. Tú eres esa bendecida, de verdad. Hay que reconocer eso, ¿no? Pero si todo lo que ustedes dicen es cierto, debo decirle, agregarle, que aunque no lo crean, el 33% de la tierra está ocupada por desiertos. El 67% de la tierra no está ocupada por desiertos, pero solo 33, solo un desierto tiene 9.2 millones de kilómetros cuadrados. El desierto de Sahara. ¿Lo conocemos? Porque aquí viene todos los años. Sí, ¿sabían? ¿Sabían que llega aquí todos los años el desierto de Sahara? El polvo del Sahara. Quizás no lo saben, pero todos los años nosotros los pediatras lo sufrimos en carne propia porque vemos bien fuertes los cuadros en verano de infecciones de vías respiratorias fruto del polvillo del Sahara. ¿Qué es el polvillo del Sahara? Esas brisas que se levantan en remolino en los desiertos, en el desierto de Sahara, eleva una columna de arena inmensamente grande y las brisas las arrastran hasta el Atlántico y llegan desde África, imagínense ustedes, ¿ah? Desde allá de donde salen los huracanes, llega todo ese polvillo al Caribe, a todo el Caribe. Y México, República Dominicana, Venezuela, Jamaica, Puerto Rico, somos impactados por este polvillo que lo aspiramos cuando respiramos y nos llena de enfermedad. Bueno, pues esa es una parte del desierto, hablando del desierto de Sahara. Pero sí, como muy bien lo dicen ustedes, el desierto es una zona árida, seca, donde no hay una gota de agua por años. Se cree que en los desiertos llueve aproximadamente unos 25 milímetros de lluvia. Eso no es nada, ¿eh? Eso no es nada. Aquí en noviembre cayeron 4 pulgadas de lluvia. Pulgadas es que llueva tanto hasta que se almacenen 4 pulgadas de agua en toda la tierra, ¿no? Entonces eso es mucho. Y en un año en un desierto no llueven 25 milímetros, porque es que no hay árboles o pocos árboles, muy pocos. Y esta condición climática hace que de noche haga un frío infernal y de día un calor infernal. O sea, las dos cosas son terribles. Pues debo decirle, mis hermanos, que aunque ustedes no lo crean, cada uno de nosotros estamos expuestos a caer en un momento, no de un avión al desierto, porque también puede darse el caso que vayamos en un avión y que el avión se caiga en un desierto. En medio del desierto usted se ve allí, ¿verdad que sí? Como se vio el pueblo de Israel. De hecho, cada situación, como dice mi esposa, de crisis severa, de matrimonio, de familia, de económica, de enfermedad, un diagnóstico que no esperamos, una situación crítica en el país en donde no podamos ni siquiera salir a la calle, que no queremos salir porque hay una huelga allí o que están tirando tiros, tirando bombas. Es una crisis, es un desierto de hijos, este hijo que se fue y que no viene, que está en droga y yo quiero sacarlo de allí, de desaparición, que se me perdió, se me desapareció mi hijo y no sé dónde está, mi esposo, mi padre, no sé dónde está. ¿Ustedes creen que hay desiertos más grandes que esos? Son inmensos. Ahora yo diría, todos hemos pasado en un momento determinado por uno de esos desiertos. Entonces hoy, la palabra de Dios tiene para nosotros una serie de recursos para que nosotros aprendamos a salir de esos desiertos. Así como Moisés enseñó al pueblo de Israel a salir del desierto y llegar a la tierra prometida, así nosotros hoy quisiéramos aprender de su palabra cómo nosotros, ante la crisis que tengamos, no importa cómo se llame,
podamos aprender a salir de ella y que salgamos victoriosos. Todos recuerdan que Moisés fue comisionado después de haber ido al desierto antes de llevar el pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Antes de todo eso, si leen a Éxodo, lo que estuvimos estudiando la Biblia en Éxodo muy bien, muy detallada, doña Iris, ¿verdad? En Éxodo a Moisés veía a su pueblo, a sus hermanos, como algo que le dolía y vio un día a alguien haciéndole daño a un israelita y él lo mató, su ira lo mató. Y entonces al matarlo se dieron cuenta que él había sido que lo mató porque dos hebreos estaban justamente peleando y él fue a intervenir en ese pleito. Y cuando quiso intervenir, uno de los hebreos le dijo, ¿y a qué tú vienes? ¿También me vas a matar a mí como mataste al egipcio? O sea, queriendo decir, yo te vi porque él creía que nadie lo había visto. Entonces, cuando él vio eso, dice, ya saben que yo lo maté, me están persiguiendo, me están buscando. Y entonces él se espantó y se fue al desierto. Pero allí se encontró con Jehová, en medio de la zarza ardiente. Y Dios le dijo, quítate tu sandalia, que está en mi presencia misma. Tierra santa es. ¿Recuerdan de eso, verdad que sí? Y allí se encontró él con Dios y Dios le dijo, tú tienes una misión que no es chiquita, es grande. Tú tienes que llevar mi pueblo desde Egipto hasta la tierra que yo te digo que te voy a prometer. Así es que ya tú sabes, prepárate. Y le dije, ¿cómo yo voy a hacer eso si yo no sé ni y habla? Era media lengua. Era tartamudo, ¿no? Entonces Dios le dijo, tranquilo, yo sí sé cómo tú lo vas a hacer. Bueno, ahí comenzó Moisés a caer en el desierto. Pero Moisés tenía los recursos de que Dios hablaba a sí mismo, como Dios habló con él en medio de la zarza. Dios habló también con él en medio del desierto, recuerda, cuando se metió al monte, a un monte, no solamente con las dificultades del clima, del ambiente del desierto, sino porque la montaña donde él lo llama estaba ardiendo. Ahí había fuego, candela pura. Porque el sol y las altas temperaturas en los desiertos también desencadenan incendios. Y entonces allí Moisés es llamado y Moisés acude a ese llamado. Si leemos la palabra para dar inicio, será el entremés. Si leemos su palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, por favor, mi máster, capítulo 15, verso desde el 22 hasta el 27. Vamos a leerlo. Éxodo 15, capítulo 22 al versículo 22, perdón. Muy bien. Y entonces leemos las palabras en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Se estaba refiriendo al momento mismo cuando ya el Señor había hecho el milagrazo de abrir el Mar Rojo, de hacer cruzar su pueblo y de atrapar a todos sus perseguidores en medio del mar. Entonces ya estábamos libres porque nuestros perseguidores habían sido todos ahogados y atrapados en el Mar Rojo. Entonces dice Moisés, e hizo Moisés que partiese toda Israel desde el Mar Rojo, salieron al desierto de Sur. ¿A dónde salieron? Al desierto. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahí comienzan a tener sed. Pero no hay agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Ya usted sabe, ¿no? Ya usted se imagina, ¿verdad? Comienza a imaginarse un pueblo enardecido porque allá donde estaban lo tenían aparentemente todo, ¿verdad? Y entonces de repente lo sacan acá y no tienen ni agua que tomar. Y la poca que hay es amarga. Ya usted sabe. Por eso le pusieron aquel nombre Mara, porque era amarga. O sea que cuando usted oye una persona que se llama Mara, salga huyendo porque es amarga. Entonces, el pueblo
murmuró contra Moisés. Claro, tenía que murmurar, porque ¿cómo tú me sacas de donde yo estoy tan bien? Y le dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Si acabo de abrir un mar, ¿tú no crees que yo no te puedo endulzar un río? Eso para mí es más fácil. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Lo qué? Los probó y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciere lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elín, donde habían 12 fuentes de agua, no una, sino 12. Lo dirigió hasta 12 fuentes. Y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Comenzaron entonces esta extraordinaria estampida, caminada por el desierto, después de haber salido de la gracia de haber cruzado el Mar Rojo. En consecuencia, desde que tú cruzas y caes en un desierto, aunque caigas de un avión, vas a pasar calamidades. Ahí comienzan tus calamidades. Por lo tanto, no tiene otra alternativa que agarrarte, asirte de Dios y decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieres hacer en este desierto. Ese debe ser el plan cuando caigo allí. Pero esta gente no hicieron eso. Lo primero que hicieron fue comenzaron a murmurar. Pero ellos no solamente habían tenido la manifestación viva de Dios y sus milagros en la apertura del Mar Rojo. No. Cuando Dios llamó a Moisés, él le presentó a los egipcios todas las opciones para que dejara ir a su pueblo. Y como no quisieron, él les envió, ¿cuántas plagas les envió? Le envió 10 plagas, cada una, y se las advertía a través de Moisés, claro, o de Aarón, que era su intérprete, ¿no? Entonces, él les advertía, y ellos lo vieron, el pueblo vio eso. Ahora bien, el desierto es un lugar recurrente en la Biblia. Lo vemos con frecuencia. La presencia del desierto es muy, pero muy recurrente en la Biblia. Y como acabábamos de preguntar, también es recurrente en el pueblo. Cuando Dios habla de desierto, habla o de un desierto físico, o como muy bien dijo mi esposa, de un desierto simbólico que simboliza la crisis y la situación por la que yo estoy pasando. Entonces Dios nos lleva allí, a este desierto, para que nosotros tomemos y asumamos una decisión determinada. Pero ahora bien, ese desierto es exactamente para que tú seas preparado. ¿Por qué? Porque no hay ningún desierto sin tierra prometida o inverso. No hay tierra prometida sin un desierto. Porque cuando ellos iban cruzando ya el Mar Rojo, el Señor les dijo, tranquilo, yo los voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Y no solamente eso, sino que envió a espías, a supervisores, a auditores, ¿verdad? Eran auditores que cruzaron a auditar la tierra que ellos le prometieron. Esos auditores vinieron con otros mensajes, ya lo veremos más adelante. Pero sí, todo desierto, casi siempre, o sea, toda tierra prometida está precedida de un gran desierto. De manera que si estás pasando en este momento por un gran desierto, si haces lo que vamos a decir, que vamos a hacer aquí, o que debemos hacer, o que hicieron los que lograron alcanzar la tierra prometida, entonces asegúralo que tú tendrás tu tierra prometida y que el desierto será pasajero. Debo decirle que Jesús pasó por un desierto. Antes de su primer ministerio, ¿dónde fue llevado por el Espíritu? Al desierto. Pablo quedó ciego cuando fue impactado. ¿Y dónde fue llevado? Al desierto. Moisés, primero, como les decía al principio,
Cuando pasó por la zarza, ¿dónde fue llevado? Al desierto. ¿Y dónde fue llevado para llegar a la tierra prometida después? Al desierto. O sea, los grandes hombres de Dios, hombres de Dios. Y entonces, si los hombres de Dios fueron llevados al desierto para ser transformados, para ser probados, como decía la palabra hace un momento, ¿qué esperamos nosotros? Nosotros no debemos ser probados. O sea que si estás en un desierto, tranquilo, que se te está probando. Te están probando. Allí Jehová te llevó. Libro de Oseas, en el capítulo 2, dice que cuando el pueblo de Israel se había tornado tan, pero tan perverso, que parecía una digna ramera, decía él que él los llevó, él literalmente, dice, literalmente, y fueron llevados al desierto. O sea que normalmente el Señor es que nos lleva al desierto. ¿Cuántas veces decimos, oye, pero esta situación tiene que haber sido el diablo que me metió en esto? Fue el diablo que me metió en esto. Y acusamos al pobre diablo de todo donde estamos metidos. Esta crisis económica fue el diablo que me metió. El pobre diablo no te hizo que cogiera la tarjeta y te volviera loco usándola. Y tú estás metido en tu crisis económica. No, él no te metió. Dios te permitió que tú lo hicieras para que tú te dieras cuenta que eres un mal administrador. O sea, Dios te prueba. Dios te lleva para probarte. Así como probó a Jesús en el desierto y como probó a Moisés en el desierto y como probó a Pablo en el desierto. Cuando Pablo superó esa prueba a los 3 años, entonces bajó del desierto. ¿Y qué pasó? Vino ya con 13 libros del Nuevo Testamento debajo de su brazo, ya textualmente escritos para que nosotros pudiéramos disfrutar de ellos hoy. Aún siendo el Pablo que acababa con cristianos y hacía de todo. Nosotros necesitamos preguntarnos hoy, ¿para qué es que Dios me está metiendo en este desierto? En el que tú estés. Tienes que preguntarte hoy, hacerte esa pregunta. ¿Para qué Dios me tiene en este desierto? ¿Qué será lo que Él quiere hacer conmigo? ¿Qué necesita Él hacer conmigo? ¿Por dónde es que me está puliendo para yo poder sacar el brillo que Él quiere que yo tenga? ¿Cuáles serán mis actitudes que Él quiere que yo cambie? A veces nosotros estamos orando, ayunando, ofrendando, diezmando, viniendo a la congregación, hacemos de todo. Nos encontramos con Dios, pero tenemos unas cualidades que están destruyendo nuestra vida y las que están a nuestro alrededor. El orgullo, la ira, la avaricia, el odio, el rencor, los celos. Y no sabemos que lo tenemos. Esos celos, ese rencor, ese orgullo, ese creerme yo, esa altanería, hace que yo me meta en un desierto. ¿Y cómo voy a salir del desierto? Sacando todo eso de mi corazón, ¿verdad que sí? En medio de ese desierto, de ese lugar, es que salen a flote. ¿Ustedes saben qué? Todo lo que hay en nuestro corazón. Todo lo que nosotros tenemos en medio de nuestro corazón sale a flote. Es como el corcho, que tú lo metes en el agua, pero al final sube y sale a flote. Ahí sale todo lo que hay en nuestros corazones. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Deuteronomio en el capítulo 8. En el capítulo 8, desde el verso 2. Deuteronomio 8:2. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Dice desde el verso 2 hasta el verso 3. Dice así. Dice la palabra de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios durante estos 40 años en el desierto. Tal vez no son 40 años que tenemos, pero muchas veces son para que tú te acuerdes de esa situación. Para afligirte. Aquí está porque es que te ha traído al desierto. Para afligirte. ¿Para qué? Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjense que hay propósitos claros por los cuales Dios nos lleva al desierto. Él te lleva para probarte, para afligirte,
para ver cómo tú reaccionas ante esas actitudes. ¿Cómo tú reaccionas? ¿O acaso no creen ustedes que era Moisés, hablaba con Dios, era su amigo, hablaba de tú a tú con Dios? Cuando él quería hablar con Dios, hablaba con Dios. Y Dios hablaba con él. Pero Moisés tenía ira. Recuerdan, ¿verdad que sí? Ya dijimos que había matado a un egipcio. Pero no solamente eso, sino que el motivo fundamental por el cual él no pudo ver la tierra prometida fue justamente porque no le hizo caso a Jehová cuando le dijo, toca la piedra, no toque la piedra, sino háblale a la piedra. Él no le habló a la piedra, le dio un tabazo a la piedra. Pero la piedra era Jesús, que es la única fuente de agua viva. Entonces él le dio a Jesús. Ahí selló su paso a no entrar. Le quitaron la visa. Ahí le quitaron la visa para no entrar a la tierra prometida. Pero sí, el desierto nos expone en nuestras debilidades, en nuestras pruebas, en nuestra fe. Nos expone en nuestra fe, en nuestras debilidades. Por eso la palabra de Dios habla muy clara. La fe es lo que nos da la fortaleza para nosotros proseguir, para continuar. Caleb y Josué fueron los únicos dos de los 12 espías que fueron a revisar la tierra, a Canaán. Fueron los únicos dos que permanecieron con fe durante toda su trayectoria. No solamente cuando fueron como espías, sino durante todo el tramo de los 40 años. Dice la Biblia que los únicos que tenían un espíritu diferente. Así como dice la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de Daniel, que era Daniel, ¿verdad? Daniel, claro. Tenía un espíritu diferente. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Entonces esto hacía que tuvieran la fe suficiente. Cuando vinieron los 10 espías y le dijeron a Moisés, no, allí lo que hay son gigantes, se nos van a comer como pan. Esa gente nos van a comer a nosotros. Lleguemos allí, no es verdad que no va a ser fácil tomar esa tierra. Por el contrario, Caleb y Josué dijeron, no, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. El que está con nosotros es mucho mayor. Y siempre tuvieron fe. Entonces, la fe es parte importante que prueba nuestras debilidades. ¿Cómo nosotros podemos tener esa fe y ese poder para poder hacer las cosas? Dios nos lleva al desierto como llevó a Israel a ese desierto para que revelara lo que había dentro de su corazón. Recuerden que Israel dice la Biblia que era de dura cerviz. Cuando se dice que es de dura cerviz, nosotros decimos aquí cabeza dura. Cabeza dura es porque ven los milagros, cómo se hacían tangibles, visibles, cómo Dios los llevaba de noche. Ese frío de la noche era tapado por una columna de fuego que mandaba un calorcito especial. Y de día le ponía una nube de humo para que en la sombra lo guardara a su pueblo. Entonces, viendo aún todo esto, eran cabezaduras. No se dieron cuenta que Dios fue tan bueno con ellos que esas enfermedades que le mandaba a los egipcios, a los israelitas no le hacían nada, le pasaban por el ladito y no le hacían nada a los hijos de Dios, a su pueblo Israel. Entonces, aún viendo todos esos milagros así tangibles, ¿eran qué? Cabeza dura. Entonces, Dios nos lleva al desierto para que nosotros seamos humildes. A veces estamos en un desierto, pero somos altaneros, somos pechito parado, somos orgullosos. Entonces Dios quiere que nosotros reconozcamos que debemos necesariamente vivir acompañado por Él, no sobrevivir solo, no ser altanero ni orgulloso, ni mucho menos estar pendiente de que yo lo puedo todo. A veces mi humildad no me hace, no, yo soy el que soy, yo soy el que puedo, yo lo hago todo. Nosotros también debemos ser obedientes. La obediencia que tuvo Moisés, que tuvo Caleb, que tuvo Josué, a Josué en particular, les llevó justamente a ser el segundo al mando de Moisés y a tener el privilegio de que Dios lo seleccionara como el sucesor de Moisés cuando muere Moisés. ¿Por qué? Por obediente. Pero obediente, Moisés, aún con su ira, Moisés fue obediente. Él hacía lo que Dios le pedía. Entonces, la obediencia
fue otro de los motivos por los cuales Dios te llevó a el desierto para que tú fueras obediente, pero también para que fueras dependiente de Él. Aquí creo que fue lo más importante. Cuando Dios lleva al pueblo a que sea dependiente de Él, lo muestra cuando el pueblo le dice a Moisés, ¿y qué vamos a comer? Y Moisés le dice, yo no sé, le voy a decir a mi papá para ver qué te va a dar él hoy. Y él se retira y ora y dice al Señor, Padre, esta gente me están pidiendo qué es lo que va a comer, que ellos allá comían y aquí yo, está bien, tranquilo, yo le voy a mandar desde el cielo, le voy a mandar comida. Entonces le mandó, ¿qué le mandó? Le mandó un delivery con maná. Pero aunque ustedes no lo sepan, ese maná era la presencia misma de Cristo en el desierto. Porque dice su palabra en el capítulo 6 del libro de Juan, dice la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de Juan, desde el verso 48 hasta el verso 50, dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto. Y entonces me dice, y murieron. Y ese es el pan que descendió del cielo para que el que en él coma, ¿no qué? Entonces, ¿qué era el maná? Fíjense que él quería, la palabra de Dios dice que cuando él dio su vida por todos nosotros, y él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ese pan que bajaba del cielo, ¿de dónde bajó aquel entonces el maná? ¿De dónde bajaba? Del cielo. Entonces, ese era el pan de vida. Ese era el pan de vida, el cual ellos rechazaron la mayoría de las veces. Y era tanto el pan de vida que Jehová le dijo, dile a ellos que no almacenen ese pan, porque si lo almacenan, cogerá gusano. Tienen que comerlo 6 días y el séptimo día tienen que cocerlo, prepararlo y guardarlo para el séptimo día, que debe ser el día de reposo, donde no deben hacer nada. Pero si comen del pan, si comen más del pan, ¿qué va a pasar si yo reparto aquí 50 panes, que vemos 50 personas? Si lo doy 1 a 1, comemos todos. Pero si yo, habilidoso al fin, quiero comerme 2, es seguro que uno se va a quedar sin pan. Entonces él dijo, no pueden comerse todo el pan el mismo día, porque entonces los otros 4 días no van a tener pan. Los otros 5 días no van a tener pan. Por eso yo le voy a dar pan todos los días. Y aún así se desesperaron y ya estaban cansados de comer pan. Como estaban cansados, ¿y ahora qué quieren? ¿Quieren? No queremos maná, no, maná, no, le voy a mandar ahora carne. ¿Quieren codornices? Tengan codornices. Le dio codornices hasta que se saciaron. De manera que Dios les suplió de una manera súper espectacular todas sus necesidades. Entonces, tenemos la necesidad de ser humilde, de depender de Dios, de ser obediente cuando estamos en un desierto para garantizar que Dios nos va a sacar de ese desierto. Si nosotros olvidamos esas 3 cualidades importantes de un cristiano, garantice usted que no va a salir de ese desierto y toda su vida usted va a mantener en ese desierto. Pero Dios no nos hizo a nosotros ni nos llevó al desierto para que nosotros vivamos en él. Fíjense que a su pueblo duró 40 años, pero lo hizo, dice la palabra, para que vivieran errante en el desierto hasta que esa generación de impíos, de impuros, de cabezadura desapareciera, y solo aquellos que nacieron y fueron obedientes pudieron alcanzar la tierra prometida. Entonces hoy el Señor dice a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿tú quieres salir de tu desierto? ¿Cómo se llama tu desierto? El nombre que sea. Sé humilde. Depende de mí. Pero depende de mí. No lo diga de boca. Mi pueblo de labios me habla, pero de corazón está lejos. Entonces, no dependa de mí y sé obediente. Esas son las cualidades tangibles para que nosotros podamos salir de ese desierto. El desierto es un lugar de encuentro con Dios. Cuando Dios nos lleva a un desierto como en el que estamos, es el lugar de encuentro con Dios. Por eso Moisés se encontraba con él justamente en un lugar en donde nadie quiere ir a encontrarse con Dios. ¿Cómo usted quiere ir a un fuego? Lo llaman ahora mismo en California, ¿verdad que sí?
Hablamos nosotros, mi esposa y yo, de California. ¿Saben ustedes que hay un incendio tremendo que ha acabado con muchas vidas y con muchas viviendas? Pero ustedes también saben que California es el estado más corrupto que tiene Estados Unidos, donde hay la mayor alta tasa de consumo de fentanilo, de droga, de pornografía, donde la gente tiene la más alta estima de personal, de creerse que son, donde están las viviendas más suntuosas, justamente haciendo acopio de su grandeza. Ahí está un incendio que ya tiene semanas y no se apaga, porque a veces Dios nos mete en ese desierto. Cuando Dios nos lleva a ese desierto, a ese gran desierto, es porque Él quiere hablar con nosotros. Él quiere hablar con nosotros. Cuando Dios llamó a Moisés para darle los 10 mandamientos, ¿dónde se lo dio? En un monte, pero ese monte, ¿cómo estaba? Ardiendo, dice la Biblia. Y duró 40 días allí. Y Dios alimentó a Moisés en esos 40 días. Y el pueblo era tan desesperado que se desesperó porque dije, a los 15 o 20 días, dice, pero ya han pasado 15 o 20 días ahí adentro en ese horno, ahí ya no queda nada. Y se desesperaron y comenzaron entonces, se amotinaron, dice la Biblia, literalmente, y comenzaron a elegir dioses. Y no solamente eso, oye, dame el tablero que tú trajiste y toda la cosita, la cadena, los zarcillos, los anillos y todo. Y vamos a hacer un dios. Hicieron un becerro de oro. Comenzaron a adorar un becerro de oro. Y todo eso lo hicieron mientras Moisés estaba recibiendo de puño y letra del dedo de Dios los 10 mandamientos. Entonces, cuando Moisés sale de ahí, que se encuentra con esta situación, su ira también se manifiesta, ¿sí recuerdan? Moisés se quilló de tal manera que cogió la piedra y la estrelló en el piso. Pero lo que quiero significarles es que Dios te llama en un desierto para hablar contigo. Es allí donde Dios te llama. La mayoría de las veces cuando estás en buena, cuando estás en el paraíso, cuando estás en la tierra prometida, ya Dios no te llama, tú estás en donde Él quería que tú estuvieras. Ahí tú eres el que tiene que llamar a Dios e ir a buscarlo y darle gracia y ser, como decía hace un momento nuestra hermana María Esther, ser obediente y ser agradecido. A veces el gran dilema de nosotros es que no somos agradecidos, y así mismo era el pueblo de Israel. Entonces Dios nos llama en medio de una situación que muchas veces no queremos. ¿En cuál situación? En el desierto donde estamos. ¿Cuál es ese desierto? El que tú sepas. Como muy bien lo describíamos hace un momento. A veces creemos que el desierto de nosotros, pero esto no va a acabar. Pues yo tengo un niño que es autista y yo no sé cómo llegar a esto, pero no, espérate, que eso no va a durar 3 días. Va a durar 40 años, que dice la Biblia. Porque eran 11 días que necesitaba el pueblo de Israel para cruzar el desierto. 11 días y lo iban a cruzar. Pero Dios le dijo, por ser cabeza dura, errantes, salían para acá y creían que iban para ahí y se devolvían y de ahí para acá y de ahí para allá. Y en el desierto erraron por 40 años hasta que esa generación desapareció. Así es Jehová. Así es Dios. Vamos a leer el libro de Éxodo en el capítulo 19 para que ustedes vean lo que había pasado allí en este momento cuando Dios llamaba a Moisés en medio de la zarza ardiente, de la montaña ardiente. En Éxodo 19, del verso 1 al verso 5. Éxodo 19, del verso 1 al 5. Ya está por ahí. Pero tenemos un control más tarde. Pero dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, o sea, ya llevaban 3 meses, de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió y subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciéndole, así le dirás a la casa de Jehová, de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros
visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído aquí. Ahora pues, si tienes oídos a mi voz y guardares mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Era sencillo. Al final le selló diciéndole, lo único que tiene que hacer es oír mis mandamientos y hacerle oído a mis pactos, a mis votos, a lo que yo he pautado contigo. Yo te voy a dar de todo. Tú eres mi especial tesoro. Cuando usted le dice a su hijo, mi tesoro, es porque es su hijo, su tesoro, lo más querido, lo más preciado. Entonces Dios quería que tú fueras su especial tesoro y por esa razón él los llamaba, no importaba dónde. En la situación que estaba pasando, él los llamaba. El desierto puede ser solitario, pero también es donde nosotros experimentamos de una manera más profunda y más personal el encuentro con Dios. Y así fue como Moisés se encontró con él personalmente. Es allí donde nosotros tenemos los momentos más solitarios en los desiertos. Cuando usted tenga una crisis grande, todos los amigos se le apartan. Pero en el desierto literal, llámese desierto de Sahara, también usted allí no tiene ni siquiera un teléfono. Usted tiene un teléfono y no tiene señal. Usted no tiene un televisor, usted no tiene nada, usted no tiene un anuncio en la pantalla, usted no tiene nada en que entretenerse. Usted está solitario, nada más hay una sola opción. ¿Cuál es esa opción? Jesús. Esa opción se llama Jehová. Por lo tanto, lo más importante para una vida en Cristo es mantener una buena relación con Dios. En el desierto, en la tierra prometida, en la casa de Dios, en mi hogar, en el trabajo, en la universidad, en donde yo esté, lo más importante es tener una buena relación con Dios. Si yo no tengo una buena relación con Dios, ¿cómo yo puedo entonces hablar con Él? Me gozaba ayer con una hermana que me decía, yo tengo una amiga que ella es del mundo. Decía ella, es del mundo, ella vive en el mundo, ella hace de todo, se va a los bares, a los cabarets, se ajuma, bebe, hace de todo. Pero cuando ella tiene situaciones grandes, ella se mete en ayuno y oración. Y Dios se lo responde. Dice, lo grande es que Dios le responde. Y yo me canso de decirle, oye, tú ves que Dios responde a tus oraciones. Vamos para la iglesia, congrégate. Suelta el mundo, que el mundo no te va a dar nada bueno. Él decía, yo estoy en el mundo, pero cuando yo le oro, Él me responde. Para que usted vea que de lo vil y de lo menospreciado también Dios se glorifica. Es porque aún ella esté allá, ella tiene una relación con Dios. Ella cuando sale del mundo, ella se mete a su cuarto de guerra. Ella se mete a su cuarto de guerra, le pide perdón a Dios, eso es lo primero. Y Dios, que dice la palabra, que nos perdona ¿cuántas veces? ¿Y cuántas son 70 veces 7? 7 por 7, 49. Póngale un cero para allá. Son 490 veces. O sea, Él nos perdona hasta 490 veces. Es posible que todavía ya no vaya por la 490, ¿verdad? Pero lo que quiero significarles con esto es que la relación que tú tienes con Dios es lo que le va a permitir a usted, en su momento, tener esa respuesta rápida de Dios. Claro que sí, en algún momento Dios la sacará de esa debilidad. Aprovecha entonces tu desierto para acercarte a Dios. Aprovecha tu desierto para acercarte a Dios. El desierto nos enseña a depender del poder de Dios, de reconocer el poder de Dios. ¿Recuerdan de cómo Dios hizo que la Mara, las aguas de Mara, se hicieran dulce por el poder? Pero para los que creen, cuando Moisés dijo, no importa, habla de agua del Mara, tira eso en el mar ahí, esa rama que se van a poner dulce. Él creyó y tuvo fe. Entonces, cuando nosotros vemos manifestarse el poder de Dios, eso nos hace a nosotros estar más cerca de Él. Dios permite que nosotros enfrentemos limitaciones
que seamos limitados. A veces nosotros queremos hacer cosas con nuestras propias fuerzas, pero Él dice, no eres tú, soy yo. Entonces, necesitamos pasarle el bastón a Dios, pasarle el mando a Él. Entonces, eso lo vemos cuando en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 12, verso 9, Él nos dice, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades. O sea, a veces nosotros queremos ser fuertes, pero no, tranquilo, bástate mi gracia, que mi poder ahí es que se perfecciona. Entonces, necesariamente requerimos de ese encuentro, esa relación con Dios, para nosotros poder tener y esa confianza en Dios, ¿verdad que sí? En este momento no solamente la confianza en Él, sino en saber que Él tiene poder para hacerlo todo. Si tuvo poder para abrir el mar rojo, si tuvo poder para hacer todas las maravillas, los prodigios, las sanidades que hemos visto en la palabra, ¿no? Resucitar a un muerto, darles vista a los ciegos, oído a los sordos, etcétera. En medio de tus dificultades, ¿estás tú dispuesto a rendirte a Dios y permitir que Él sea el que te fortalezca? Preguntémonos eso. En medio de ese desierto que estamos y de nuestra debilidad, ¿estamos dispuestos a que Él nos fortalezca? El desierto no es un destino final. No lo creamos, que a veces no lo creemos. Es sencillamente un oasis espiritual para que nos encontremos con Dios. No importa en dónde estés. A veces, no, yo no quiero orar porque no estoy en mi casa y mi lugar para orar es en mi casa. No, Jesús se apartaba, dice la Biblia. Se apartaba a orar. No dice dónde, ni de día ni de noche. El desierto es un oasis espiritual donde Dios me invita a que lo encuentre, a que lo busque, no importa dónde esté. El desierto es temporal, como le decía. No es el destino final. No hay tierra prometida sin un desierto, de manera que no importa dónde tú estés, siempre piensa que de este desierto me saca mi Dios. Dios le prometió llevar a su pueblo a una tierra donde fluye leche y miel. Cuando a ti te dicen, mira, donde te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra rica. Cuando los espías regresaron, que trajeron un manojo de uvas, no, de olivos, eran tan grandes que tenían que aguantarlo 2 personas del poder que tenía, o sea, de lo fértil que era esa tierra. Entonces, esa tierra donde fluye leche y miel quiere decir a donde hay riquezas, una tierra donde hay agua, donde hay tierras fértiles. Asimismo, Dios quiere llevarte a una tierra prometida y esa tierra prometida tiene leche y miel, tiene riquezas, porque Él te ha prometido que Él te bendecirá conforme a sus riquezas en gloria. Por lo tanto, confías en Él. Solo tenemos que confiar en Él, depositar nuestra fe y nuestra esperanza. A veces ese es el gran problema de nosotros, que no confiamos en el Señor. Recuerda que el desierto es una transición, no tu hogar permanente. Mantén la esperanza y sigue confiado en que Dios estará trabajando en tu vida para tu bien siempre. Él sanará esa enfermedad que tú crees que no es sana y que es para muerte. Él te sacará, te sanará y te libertará de esa prisión emocional que te tiene cautivo. La ansiedad que tú tienes, que tú sabes por qué es esa cautividad, Él te va a sacar. Él te repondrá de ese empleo y te dará uno mejor, asegúralo. Solo tienes que creerlo. Él te dará una nueva esposa, un nuevo esposo, o te dará uno si no lo tiene, pero tiene que creerlo. Él te sacará de esa crisis financiera y te pondrá en lugares muy altos, pero tienes que creerlo porque esa crisis tiene que llevarte a una tierra prometida porque el desierto es transitorio, no es permanente. Tienes que agarrar eso. Y no lo dudes, Él te llevará a descubrir nuevas áreas de tu vida que tú no conoces y que te harán hacer un desarrollo en tu vida familiar y en tu vida personal que tú mismo te sorprenderás. Pero tienes que creerlo. Tienes que agarrarlo y hacerlo tuyo. Finalmente, quiero resumirte diciendo que necesariamente debemos confiar en el Señor. Lo único que hicieron Caleb y Josué y Moisés fue confiar en Dios para que Él los llevara
a la tierra prometida. Tuvo que transformarse, que pasar 40 años hasta que esa generación desapareciera, para que ese pueblo que quedara obediente fuera el que tuviera la tierra prometida. Si estás atravesando un desierto hoy, confía en que Dios está contigo y que esta temporada tiene un propósito en tu vida. Tiene un gran propósito en tu vida. No importa cómo se llame, esta temporada tiene un gran propósito en tu vida. Pídele al Señor. Dile al Señor, gracias, Padre, porque incluso en medio de este desierto, yo sé que tú me estás haciendo un trabajo y estás trabajando conmigo. Que tú me estás ayudando, que tú me estás transformando, que me estás cambiando, que me estás probando. Pero confío en ti. Y sé que me vas a sacar de ahí. Y que al sacarme de ahí, llegaré a un lugar en donde fluye leche y miel. Que Dios nos abra el entendimiento a todos para que mañana, cuando haya pasado este día, podamos recordar que no importa el desierto que esté pasando, sé que llegaré a la tierra prometida. Y no importa lo grande que sea el desierto y el tiempo que dure el desierto, no durará para toda la vida. Porque a Moisés le duró 40 años. Y él tenía 80 años. Ustedes saben que duró 40 y tenía 80, eran 120. Y no desmayó. Al final murió por cabezadura. Pero sí, tu desierto no va a durar 40 años. Solo confías en Dios. Tu desierto no va a durar eternamente. Será transitorio. Solo ríndete al Señor. Que así sea.